Perfecto, estamos ingresando en este momento los participantes. Les damos más cordial bienvenida de parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la UID. Es que no sé cómo configurar. Les voy a pedir un favor a todos con la finalidad de poder generar una buena transmisión. Si silenciamos los micrófonos. Ha silenciado el tuyo. Sí, mil disculpas, gracias. Empezamos en un minuto, estamos esperando que ingresen todas las personas que están en sala de espera en este instante y vamos a dar inicio pues a nuestro webinar FACIADE 2020. Tenemos ya por acá la presencia de Raúl Herrera y de Juan Esteban Portilla, bienvenidos. Serán las personas que nos acompañan el día de hoy en este panel de expertos, en este webinar. Para nosotros como Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas es un verdadero gusto poder contar con tremendos profesionales en el sector. Y obviamente pues con ellos conversaremos durante estos minutos para poder conversar y poder entender cómo es lo que hoy por hoy este tema del confinamiento está afectando principalmente a las marcas. Regalemos solamente unos minutos más, que están incorporándose más personas. Bienvenidos todos, las personas que se incorporan, si son tan amables para ingresar, silencien su micrófono. Y con eso tenemos una mejor conexión de todos. Estamos ingresando, estamos esperando, dando unos minutos más para que puedan ingresar todas las personas que están en este instante compartiendo este webinar de la FACIADE. Perfecto, seguimos por acá, estamos ya. Sí, ok, sí, perfecto, estamos listos, creo que sí. Han ingresado todas las personas que estaban en la sala de espera. Listo, creo que estamos casi todos, han ingresado las personas que justamente nos van a acompañar en esta sesión. Bueno, listo, creo que podemos dar inicio entonces a nuestro webinar FACIADE 2020. Para la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas es un verdadero placer poder contar con ustedes en este webinar, un ciclo de conferencias virtuales que estamos seguros para ustedes va a ser de mucha utilidad y para nosotros pues un verdadero gusto poder contar con todos y cada uno de ustedes. En este panel nos acompañan el día de hoy los expertos Raúl Herrera desde Chile y Juan Esteban Portilla desde Ecuador. Para mí y en representación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, es un verdadero placer poder darles la bienvenida. Antes de empezar con la presentación formal, quiero leerles primero que nada los agradecimientos a los patrocinadores que permiten que este webinar FACIADE 2020 esté en el aire. Primero que nada, a la Red Ecuatoriana de Marketing. La Red Ecuatoriana de Marketing aglutina a 18 universidades del Ecuador, una universidad de Colombia y una universidad de México, y se ha conformado con la finalidad de poder dar la viabilidad en ejes principales, sobre todo en el tema de investigación, en temas de marketing y comerciales, obviamente en la parte de aplicación y de impulso a la parte académica y profesional en el área de mercadotecnia, y pues por supuesto a la movilidad docente y estudiantil. Adicional a eso, queremos agradecer también al Consejo Estudiantil de la UID, quienes han apoyado esta iniciativa de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y que gracias a ellos pues también estamos transmitiendo el día de hoy. Adicional a eso, a la Asociación de Estudiantes de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Bueno, con esto vamos a empezar a leer. Quiero primero iniciar dándoles la bienvenida a nuestros ponentes. Primero que nada, al doctor Raúl Herrera Echenique,
Él nos acompaña desde Chile, es Branding and Strategic Organizational Communication Speaker. Ha dictado más de 100 conferencias y seminarios en 12 países, presentando más de 20 ponencias en congresos iberoamericanos y asesorado a más de 100 empresas en 8 países de la región. Es presidente adicional del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación y socio de Sevran Experience. Es también adicional coautor de los libros Nueva Teoría Estratégica, El Paradigma Emergente para la Construcción y la Co-Construcción y Transformación de la Realidad, presentado en España, Chile, México, Colombia y Argentina, del libro La Nueva Teoría Estratégica, Repensando la Estrategia desde la Comunicación, y también del libro Comunicación Estratégica, Interfaz Relacional entre las organizaciones y sus stakeholders. Adicional a eso, Raúl es autor de más de 20 publicaciones en revistas internacionales académicas indexadas y de divulgación. Centra sus investigaciones y propuestas en el desarrollo de intangibles organizacionales aplicados a temáticas como la creación de un modelo sociocomunicacional, estrategar una nueva perspectiva para la construcción de estrategias de comunicación. Adicional a eso, también al tema de plataformas de decisiones estratégicas, modelo de estudios para la comunicación estratégica desde una perspectiva comprensiva y conducta y experiencia del nuevo consumidor. Raúl es profesor invitado de Estrategia Comunicacional y Conducta del Consumidor en 15 universidades de 8 países de la región. Es también doctor en Comunicación Organizacional por la Universidad de Málaga, en España. Es magíster en Marketing y Gestión Comercial por ESM, España, y diplomado en Estudios Avanzados del DEA en Comunicación y Publicidad por la Universidad de Málaga, España. Una cordial bienvenida para Raúl. También nos acompaña en este webinar Juan Esteban Portilla Dávalos. Él es profesional con más de 12 años de experiencia en distintas áreas de negocios, gestión empresarial, planificación estratégica, marketing, customer experience, investigación de mercados y ventas. Ha sido adicional consultor de empresas como Marathon, CNT, Equifax, Leonisa, BIES, constructora RFS, entre otras. Fue gerente general de Panificador Ambato, gerente de marketing de Hansel y Gretel y director de marketing del Centro de Transferencia de Tecnología de la ESPE. Es fundador y director general de OnData, consultor de negocios de Corporación Líderes y profesor de tercer y cuarto nivel de la modalidad en línea en la Universidad Internacional del Ecuador. Cuenta con 2 maestrías de la Universidad de Valencia, donde se especializó en consultoría estratégica y en marketing y comunicación. Además, realizó un diplomado en alta dirección en marketing en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene además una licenciatura en comercialización otorgada por la Universidad de Palermo. Ese es nuestro panel de expertos, un excelente panel que le damos la más cordial bienvenida. Para la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas a la que represento, pues es un verdadero gusto contar con tremendo panel de expertos. Bienvenidos Juan Esteban, Raúl y a todas las personas que nos acompañan. Empecemos entonces con este webinar para poder conversar un poquito e ir indagando sobre el tema que nuestros expertos nos hablarán conforme vamos pasando el tiempo. Vamos a primero explicar cómo va a funcionar la dinámica del webinar. Para todas las personas que están incorporándose en este momento, les damos también la más cordial bienvenida. Vamos a hacer la modalidad de la siguiente manera. Empezaremos con una ronda de preguntas para nuestros expertos. Adicional a eso, nuestros expertos tendrán un tiempo para poder desarrollar la temática en específico y daremos paso también a preguntas que puedan salir tanto de aquí del chat de Zoom, en donde estamos haciendo la transmisión, como también en Facebook Live dentro de la cuenta de Faciade UID. Estamos transmitiendo en vivo para toda la comunidad de la Universidad Internacional del Ecuador y obviamente todas las universidades amigas y parte de la facultad. Entonces, bienvenidas sus preguntas tanto en Zoom como en Facebook Live. Y vamos a empezar entonces en este momento con el webinar. Raúl y Juan Esteban, bueno, primero que nada, buenos días. En este tiempo en el que, pues, en el mercado ha sucedido una cuestión tan dramática, tan grande, tan grave como ha sido la parte de la propagación ya en pandemia del COVID-19,
La Organización Mundial de la Salud ha reportado en los últimos días que existen más de 180,000 muertos dentro de lo que es el mundo. Ya estamos con una pandemia hace un par de meses, algunos países con más grados de contagio que otros. Y obviamente esa parte pues ha movido todo el tablero del mercado en general, el mercado mundial. Entre otras cosas, uno de los temas más importantes que se pueden topar, como para ir conociendo pues el tema de lo que ha afectado en las empresas, se tiene una estimación que la paralización por actividades en diferentes sectores va desde muy poca paralización hasta una paralización casi total. Por ejemplo, y solamente para poner en contexto algunos datos, el 90% de la actividad en organizaciones y órganos extraterritoriales está marcando, por ejemplo, la pauta en diferentes frentes de la economía de los países, provocando, pues, por supuesto, la paralización de la economía, del motor empresarial y, obviamente, del consumo. Adicional a eso, por ejemplo, sectores como el alojamiento, en donde está paralizado más del 80%, la construcción con un 80% también, el comercio, que si bien es cierto es muy amplio, pero se habla que está más o menos parado entre un 40 y 50%. Y ahí, pues, justamente es uno de los temas en donde a nosotros como parte de un mercado en donde nosotros tenemos que estar muy claros que el accionar de las empresas van siempre enfocados a los consumidores. Viene la primera pregunta justamente para ti, Raúl, para ver que nos puedas comentar. ¿Cómo crees tú que el coronavirus, el COVID-19, está afectando a las marcas y obviamente a su desarrollo y posicionamiento dentro del mercado? Cuéntanos un poco, por favor. Raúl, ¿le puedes prender tu micrófono, por favor? Raúl, ¿estás por ahí? Creo que estamos con un pequeño problema técnico con Raúl. Bueno, hasta que venga Raúl o se le incorpore su micrófono, ¿te parece, Juan Esteban? Podemos empezar contigo entonces, debido a que parece que el micrófono de Raúl está con un inconveniente por acá. Juan Esteban, bueno, hasta darle un tiempito hasta que se reconecte Raúl. Juan Esteban, bueno, tomando en cuenta estos datos que les comenté, y obviamente teniendo en cuenta tu experticia, tu experiencia en la parte profesional y en el ámbito empresarial, ¿cuáles crees tú que sean las oportunidades para conectar con la audiencia, teniendo en cuenta que los nuevos hábitos y la realidad de la sociedad en general ha cambiado? Bueno, buenos días con todos. Es para mí un gusto estar aquí, compartir ideas con todos. Veo mucha gente conocida, lo cual es positivo, y también obviamente gente de otros países. Vi saludos desde Perú, hay gente desde Chile. La verdad es que siempre es lindo poder compartir ideas entre todos. Primero que nada, gracias, Fernando, por la invitación a ti y obviamente a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Internacional del Ecuador. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, contestando la pregunta, a ver, a mí primero o sea, obviamente todos estamos en shock. Tal vez en inicio estábamos como que muy en shock. Ahora hemos visto una realidad diferente. Ya estamos tal vez empezando en muchos casos, tal vez empezando a plantearnos qué hacer a futuro, porque en realidad esto no es que, o sea, nos cambia la vida y no es que vamos a poder volver a como éramos. Tal vez sí, tal vez no, eso no lo sabemos, y la incertidumbre creo que es lo que nos está un poco afectando en todos estos momentos, la incertidumbre de saber qué pasa, el tema del país también, evidentemente. Entonces, en ese sentido, en términos de comunicación para las empresas, la verdad es que es un reto, es todo un reto, porque si bien es cierto, por un lado, seguro ya hay, desde el inicio y conforme han pasado los días, hay cada vez más recortes publicitarios, recortes en comunicación en general, pero sin embargo hay como más presión por obtener buenos resultados. Entonces es difícil. A mí siempre me ha gustado pensar en las grandes empresas como pensar en qué pasaría si es que de repente no tienen ese presupuesto para invertir.
como es lo que les pasa a los emprendimientos o a los negocios pequeños, que no tienen esa capacidad para invertir tanto y más bien su enfoque de comunicación normalmente es en la parte comercial. Entonces, ¿qué hacer para convivir en un departamento de comunicación, por ejemplo, con escenarios como los que vemos? Para mí es primordial hoy por hoy, o sea, siempre ha sido, pero hoy más que nunca, la creatividad. He visto muchas iniciativas internacionales, aquí también he visto algunas otras en el país, he visto grandes ejemplos de qué hacer en términos de creatividad. Por ejemplo, el logo, vi en inicio cuando empezaba todo el encierro, el confinamiento, veía, por ejemplo, como logos de las diferentes marcas, algunas empezaban como a separar sus letras o separar sus elementos, como para también hacer saber que hay que distanciarnos, porque ahorita la clave es ese distanciamiento, eso es lo que se ha visto en todos los países. Entonces, vi como en inicio muchas marcas lo hacían y después más bien el tema es que como quien dice, el que pega primero pega dos veces. Entonces, al principio funcionó, pero después, en cambio, con el tiempo empezaron muchas otras marcas a hacerlo igual y obviamente ya pierde el encanto, pierde el gancho, pierde todo. Entonces, hay que seguir siendo creativos y todo, o sea, con ese espíritu innovador. El otro pilar me parece que es importante. Hemos cambiado nuestros hábitos, todos estamos desde casa, entonces es importante que las empresas ejecuten sus campañas enfocándose justamente en eso, en el hogar, en consumos en el hogar, en situaciones, en contextos en los que estamos metidos en el hogar. Entonces eso es importante porque también es algo en donde se identifica el mercado objetivo de las diferentes marcas. Otro pilar que he visto también importante es otro reto totalmente, en principio, cuando empezaba con las reuniones que teníamos y viendo qué se puede hacer para nuestros clientes, por ejemplo, y tenemos todo un reto en generar contenidos cuando no podemos tener imágenes, filmaciones en vivo. O sea, no se puede. Entonces es todo un reto generar todos esos contenidos, generar imágenes, ahorita que no tenemos cómo hacerlo porque cada uno está en sus casas. Entonces, muchas empresas han optado por reciclar material, reciclar contenidos, y eso ha funcionado bastante bien. Es importante también mencionar que como parte de toda esta bueno, aquí en el Ecuador tenemos una ley de comunicación, cual es claramente que para las empresas que quieran tener contenidos para medios tradicionales, tienen que sus producciones ser locales. Entonces también aparecen oportunidades para los medios digitales porque no tenemos esa misma ley, obviamente, con Google, con YouTube, con Facebook, Instagram, TikTok, cualquiera, son internacionales. Entonces cambia un poco y hay un poco más de flexibilidad. Entonces, a la casa de los medios digitales me parece que es primordial por hoy. Trabajar mucho en la marca, si bien es cierto, siempre ha sido importante, eso lo tienen claro las empresas grandes, no necesariamente lo tienen claro las empresas pequeñas o los emprendimientos, pero sí hay que mentalizarse porque ahorita quienes tienen mayores chances de sobrevivir son quienes ya han trabajado en su marca, quienes ya tengan marcas posicionadas, y para eso es un trabajo a largo plazo. Entonces tienen que trabajar en generar sus comunidades, en posicionamiento web, como para que hayan resultados orgánicos, tomando en cuenta este escenario en el cual hay menos presupuesto para pautar. Entonces, trabajar mucho en posicionamiento web, trabajar mucho en generar esa comunidad, en tener comunidad con seguidores reales, es importantísimo para estar en la mente de la audiencia, ¿no? Entonces, eso me parece que es importantísimo tomarlo en cuenta, Fernando. Sí, gracias, efectivamente. O sea, y todo lo que nos comentas, Juan Esteban, realmente resulta de una forma tal en la que las marcas tienen que reinventarse. Es una cuestión de innovación que nos ha obligado a todos justamente a poder entender cómo es la dinámica como tal de lo que está pasando hoy por hoy. Ahora, Juan Esteban, en función de este contexto y algunas preguntas a tu excelente exposición nos han llegado, entonces quisiera más o menos empezar a enfocarte una de ellas
que me pareció bastante interesante, obviamente por la cuestión de tiempo y de la cantidad de personas que nos acompañan el día de hoy. No vamos a poder tal vez leer todas, pero hay una pregunta que me interesa mucho a ver cómo tú la percibes. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para mejorar el estado del mercado mundial según tu criterio? Perdón, se cortó. ¿Cómo era la pregunta? Claro, ¿cuáles serían los pasos que en tu criterio se podrían recomendar que debíamos seguir para mejorar el estado del mercado mundial? El estado del mercado mundial. Ajá, en general de las marcas, es una pregunta que nos hace Davis Jiménez. Yo creo que va más o menos enfocado hacia la parte del manejo como tal de las marcas que están dentro de este mercado, que son marcas multinacionales, son marcas globales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podrían ellos mejorar el estado actual en el que se encuentran? A ver, cuando arrancó toda esta crisis en la que estamos, había mucho debate si es que le conviene o no a la empresa seguir con su comunicación, o sea, seguir con su estrategia de comunicación. Para mí es importantísimo, creo que a estas alturas todos ya creo que no hay debate en ese sentido, me parece que es importantísimo que hay que saber que hay que seguir conectados con la audiencia. El tema es que, si bien es cierto hay que conectarse, lo que está claro es que hay que adaptarse a esta nueva realidad. Entonces no podemos conectarnos de la forma como lo hacíamos antes, sino que hay que más bien estar conectados, adaptándonos a toda esta situación, como lo decía antes, por ejemplo, con temas de contenidos que reflejen el consumo en el hogar, etcétera. Me parece que es importante también tomar en cuenta prácticas que no son recomendables en estas épocas. Hay gente que, como de oportunismo, hay marcas que como por oportunistas tal vez han tratado de subirse como que en contenidos un poco controversiales, y eso la verdad es que ahorita estamos todos como una olla de presión. Entonces cualquier rato con cualquier cosita uno explota. Entonces, y en las redes, si bien es cierto siempre ha sido de esa forma, ahora peor, porque la gente está como todas estas emociones. Entonces hacer esto hay que evitar todo este subirse a un barquito que tal vez no conviene. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Es importante además, ya desde hace muchos años, de hecho yo justo tuve una reunión hace un par de horas, en la cual hablábamos de qué es lo que está pasando ahorita con la realidad de las personas. Había mucho escepticismo, sobre todo aquí en el Ecuador, tal vez en otros países no es tanto, pero aquí en el Ecuador sí. Había mucho escepticismo en cuanto a si es que es viable o no trabajar desde casa a través de herramientas como el home office, si es que es viable o no la educación en línea, si es que es viable o no aquí en el Ecuador, porque sabemos que en el mundo entero sí, pero si es que es viable o no aquí en el Ecuador las plataformas de venta en línea, las plataformas de e-commerce. Y me parece que ahorita para todos queda claro que sí es viable trabajar desde casa, que sí es viable estudiar en línea. De hecho, lo estamos haciendo ahorita, es un webinar en línea donde cada uno está desde nuestras casas, y que también es viable tener una plataforma de e-commerce. Las empresas que no han tenido hasta ahora tienen que hacerlo, porque es una realidad. Es como un abrir de ojos para quien era escéptico, y hoy por hoy ya no hay marcha atrás. O sea, no se puede ver cómo estamos funcionando antes, y hay que implementar estrategias digitales. Tenemos que irnos por el camino del home office, por los estudios en línea, por plataformas de e-commerce. Entonces me parece que en el escenario mundial, sobre todo para las marcas internacionales, hay que tomar en cuenta la realidad de cada país, sí, pero si bien es cierto, también hay que tomar como referencia que lo digital es lo que más está funcionando, y que de por sí desde hace muchos años ya se veían esas tendencias, y ahora tal vez en otros países, como decía hace un rato, tal vez en otros países eso lo tenían claro. Aquí en el Ecuador me parece que era un tema que con esta crisis creo que es un despertar y abrir los ojos para todos. Es correcto, o sea, y lo que tú dices realmente marca mucho la pauta como tal de la dinámica mundial, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos datos que son interesantes para que lo podamos conocer todos. Si bien es cierto, decíamos que más del 30% del sector productivo como tal, sobre todo en el sector hotelero, está parado. Se habla de que hay un 70% de aparato productivo totalmente parado en actividades. Si bien es cierto, los estados en general a nivel mundial están viendo la forma de poder reactivar paulatinamente, tratar de llegar a esa, entre comillas, normalidad que vendrá en un par de meses, tal vez años. Pero, por ejemplo, hay diferentes sectores en donde sí esta
esta pandemia, pues, de cierta manera les ha reactivado. Por ejemplo, el sector de guantes desechables, pues, por supuesto, todo el mundo sabemos que este es uno de los implementos que hoy por hoy se están utilizando muchísimo, ha tenido un incremento del 670%. O sea, este es un incremento que creo que ninguna industria lo tenía en mente. Por ejemplo, el sector de las máquinas de pan, y esto también es un dato bastante interesante, es reciente de estos días nomás, ha tenido un incremento del 652%. O sea, imagínense estos datos que son bastante importantes poder analizarlos desde el punto de vista de la coyuntura como tal, de cómo funcionan algunos sectores. Algunos obviamente han sido muy pegados, muy afectados, pero otros sectores, al contrario, se han reactivado. Y aunque parecería que más bien el sector de las medicinas debería estar liderando este incremento, pues están en el tercer lugar con un incremento del 535%. Estos datos nos demuestran muchas cosas, Juan Esteban, y realmente ahí viene una parte interesante de poder analizar, ¿no? En función del contexto que tú nos has comentado. Y tomando en cuenta algunas de las preguntas, tratando de recopilar el concepto de muchas de ellas, ¿cómo crees tú que hoy por hoy las marcas se deben reinventar, sobre todo desde el punto de vista comunicacional, ¿sí? Teniendo en cuenta que hoy por hoy muchos sectores están parados, pero tampoco deben dejar de estar presentes en la mente del consumidor. Por ejemplo, los cines, ¿sí? A nivel local, me refiero en el Ecuador, por ejemplo, hay algunas campañas de ciertas marcas de cines en donde lo que están provocando es mensajes positivos. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú crees que de acuerdo a tu experiencia, debería manejarse esta cuestión comunicacional de las marcas, sobre todo en los sectores más pegados, más vulnerables? Parecería que ahora la frase esta, que siempre se la repiten en cualquier programa de negocios, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios, parecería ahora muchísimo más vigente que nunca, ¿no? Entonces, el reinventarse es importantísimo. Hace un momento hablábamos de todo de seguir conectados con la audiencia y que hay que adaptarse con esa audiencia, hay que evitar ciertos lenguajes, ciertos tonos que muchas veces pueden ser interpretados como de mala forma, tal vez en otros contextos no, y más bien tal vez podrían haber funcionado como que de manera positiva, pero hoy por hoy hay que analizar muy bien las decisiones que se toman y los posibles efectos para no entrar en campañas que afecten la reputación corporativa, porque como les decía antes, somos como una olla de presión y cualquier rato estallamos y en las redes es como fácil hacerlo. O sea, es cuestión de ver como hoy por hoy aparece algún video que se hace viral y parecería que todas las personas se encargan de acabar con la persona o con la empresa. Entonces hay que tomar en cuenta muchísimo, analizar muchísimo las decisiones y los posibles efectos para que no hayan campañas que afecten la reputación corporativa. Tomar en cuenta mucho el mensaje, inclusive no ser oportunistas que hablábamos antes, no tener tonos inapropiados, utilizando hashtags que puedan interpretarse de formas difíciles. Entonces hay que adaptarse a esa nueva realidad. Antes siempre se hablaba me acuerdo haber visto en una conferencia de Eric Bischoff, una conferencia la vi en TED hace un tiempo, que hablaba de que cuando se trata de la audiencia no importa si te aman o no te aman o te odian, siempre y cuando se sientan apasionados en lo que están haciendo. Y él de hecho lo que recomendaba era y hacía como un símil con la política, y decía que la clave en comunicación, en política, en comunicación comercial inclusive, decía que la clave va a estar en que hablen de ti, o sea, que la clave va a estar en que se generen emociones y que los políticos, las marcas, etcétera, no tienen que buscar que pienses, sino que sientas. Pero en cambio eso hoy por hoy me parece que hay que tener muchísimo cuidado porque le puede afectar terriblemente a la reputación corporativa de una empresa. Entonces hay que ser totalmente coherentes en los diferentes niveles de la comunicación de la empresa, coherentes en su comunicación corporativa, enfocada muchas veces en las acciones de responsabilidad social, por ejemplo, que tienen las empresas. Aquí hemos visto algunos ejemplos. Banco Pichincha, por ejemplo, lo que estuvo haciendo
General Motors, que también ha hecho grandes contribuciones, y un sinnúmero de empresas. Entonces, manejar adecuadamente y tener una coherencia en su comunicación. Lo mismo con la comunicación interna, que es importantísimo ser claros con los consumidores, ser claros, con los colaboradores, entender que para un colaborador en una empresa toda esta situación es súper difícil porque obviamente las empresas están sin generar ingresos, muchas empresas están sin generar ingresos, otras en cambio están generando más, como lo decías tú con lo de las empresas de pan o algunas otras, o las de aplicaciones tipo de delivery como Globo, por ejemplo. Pero hay muchísimas empresas que que están súper complicadas con sus colaboradores y que hay que aclararles sus dudas, hay que ser claros con los mensajes y hay que evitar que se generen contenidos que no son adecuados. Es también importante transmitir serenidad con los colaboradores. Y en cuanto a la comunicación externa, me parece primordial mensajes positivos que reflejen optimismo. Estamos todos en una situación viendo escenas súper fuertes, viendo a todas estas personas que están pasando la verdad mal. Entonces, mensajes positivos para las marcas que reflejen optimismo, que apoyen, por ejemplo, pueden pasarse en el día después de que pase todo esto, o en apoyo a los héroes que tenemos, a los médicos, a las personas que están vinculadas a la salud, a los policías, a los militares. Entonces, eso también puede ayudar. Otras empresas han optado, que también me parece correcto, han optado por contenidos divertidos que entretengan. Me parece que Marathon es un ejemplo aquí en el Ecuador que está haciéndolo de una manera correcta. A mí me entretiene cada vez que veo algún contenido en redes de lo que está haciendo Marathon. Me gusta muchísimo, me genera también orgullo el ser ecuatoriano. Entonces, ese tipo de cosas también funcionan bastante bien. Y también tomar en cuenta los influenciadores. Ya de por sí se hablaba como influencers, como parte del mix de promoción. A estas alturas es difícil cuestionar el tema, entonces hay que apalancarse también hasta para generar contenidos y mantenerse en la mentalidad de la gente. En influenciadores que estén de la mano con la audiencia que pretende la marca. Entonces, tener como que esa sintonía a través de los influenciadores es la verdad primordial. Sabes que esta parte que comentas, Juan Esteban, es bastante interesante. Hoy por hoy, bueno, aparte que algunos sectores, como lo conversamos en algunas cifras, se reactivaron y despuntaron en un incremento descomunal, otros sectores, pues obviamente les ha tocado dar el salto digital, que como se lo conoce, y obviamente empezar a aliarse, empezar a manejar ya la decisión de una forma mucho más rápida, ¿no? Es decir, de ya entrar en el mundo digital. Y pues por supuesto esto de cierta manera fue una obligación para reinventarse. Estamos esperando que se conecte nuestro ponente de Chile. Raúl está con unos problemas en el tema de la conexión, pero hasta tanto pues tu aporte, Juan Esteban, está súper interesante. Te voy a plantear algunas preguntas del público. Realmente tenemos muchos participantes, no solamente aquí en Zoom, sino también estamos por Facebook Live. Recuerden ustedes, en la cuenta de Facebook de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, FACIADE UID. FACIADE UID, ustedes pueden también ver el Facebook Live, la transmisión de este webinar en línea. Vamos a leer unas preguntas por acá de algunas personas. Estaba haciendo tratar de unir algunas dudas que tienen nuestros asistentes. Entonces, acá hay una parte que nos pregunta, ¿cómo puede ahorita, en la situación que estamos, un negocio pequeño de menos de 2 años trabajar en la marca y posicionamiento? ¿Cómo puede generar comunidad al estar el negocio cerrado? Interesante la pregunta de Daniel Escobar. Cuéntanos un poquito, Juan Esteban, tu perspectiva sobre esto. Ya, perfecto. Me parece una pregunta súper interesante. Claro, una cosa es hablar de la empresa grande que de por sí ya tenía creada una comunidad y que ya tiene como su reputación, digamos, y su top of mind también, y el posicionamiento. Pero en cambio, por ahí las empresas chiquitas, los emprendimientos, es difícil. Para mí lo primordial es entender si es que, o sea, hay como que separar
y plantearse diferentes escenarios. Primerito, en cualquiera de esos escenarios hay que adaptarse. O sea, la clave es adaptarse a la nueva situación. Hay negocios que pueden adaptarse, o sea, enfocándonos en los emprendimientos, que se pueden adaptar y que pueden replantear de cierta forma su negocio porque saben que a futuro van a seguir teniendo ingresos. O sea, que las cosas tal vez se normalizan, por ejemplo, en el caso de digamos, de un médico o de un dentista, de un abogado, que tal vez ahorita ha tenido que cerrar su consultorio, tal vez ahorita un abogado junior, digamos, ha tenido que dejar de trabajar y está sin recibir ingresos. Sabemos que cuando pase todo esto, las cosas se van a normalizar y no van a dejar de tener clientela, o sea, van a seguir teniendo y lo que más bien tienen que hacer es, hoy por hoy, replantear su modelo y después a futuro tal vez volver a como eran, pero con todo lo nuevo aprendido. Eso por un lado. Por el otro lado también tenemos los negocios que en cambio difícilmente puedan durante este año generar ingresos. O sea, planteemos un restaurante pequeñito, una cafetería chiquita que no tiene una marca consolidada. Sí es difícil, para estos negocios es difícil el lograr que la gente, que la audiencia se acuerde en estos momentos de que pueden hacer sus pedidos vía delivery a través de Rappi, de Globo, de Uber Eats o de lo que fuera. Muchas veces es difícil que se acuerden de estos negocios chiquitos justamente porque no tienen esa marca consolidada. Entonces, lo importante va a ser primero que se enfoquen en trabajar en su marca, apalancarse en su gente cercana para tratar de empezar a generar servicios hacia su gente cercana y siempre tener un norte de que tal vez a corto plazo no van a poder trabajar, tal vez no van a poder lograr ese posicionamiento, pero sí es un trabajo a largo plazo que hay que empezarlo en algún momento. Yo siempre discuto en cualquiera de mis no sé, proyectos, consultoría, capacitación, seminarios, lo que fuera, siempre para mí es importante transmitir ese mensaje. Es súper importante empezar en consolidar una marca. O sea, tal vez al inicio uno dice, pero ¿para qué si mi objetivo es vender? Tal vez en algún momento pensaré en la marca, pero o sea, si uno sigue postergando ese trabajo en la marca, ese trabajo de generar contenidos, de generar información, me parece que nunca se va a llegar a despegar el negocio. Entonces uno tiene que tener la mentalidad a largo plazo. Conozco algunos ejemplos, he visto en grupos o que me han llegado inclusive, de negocios que tienen marcas pequeñas. Imagínense una peluquería que tiene una barbería, que son negocios nuevos con marcas que no son grandes y sin embargo hoy por hoy están generando contenidos, están haciendo asesorías en cortes de pelo a domicilio que la verdad es que le genera a la gente para conversar, aparte que te transmiten un lindo mensaje. O sea, te dicen por un lado, yo no quiero comprometer a mis colaboradores a que se expongan, por eso no quiero ir con el servicio a tu casa, pero tampoco quiero que tú descuides tu corte de pelo, o sea, toda la parte estética, digamos. Entonces te asesoran ellos. He visto muchos ejemplos. Otros casos he visto también de empresas, de negocios pequeñitos. Me llegó el otro día una publicidad que yo la compartía y la contaba y que a mí yo no tengo tatuajes, pero hay mucha gente que sí. Curioso, había un chico que tiene un negocio para tatuajes, decía tal... cómprame ahorita, antes de que empiecen las campañas de los restaurantes. Por eso me llamó la atención, era súper creativo. Cómprame ahorita el paquete, te lo vendo de los tatuajes que tú quieras y por horas indeterminadas, y te lo hago cuando las cosas vuelvan. Entonces él generaba, por un lado, bulla positiva sobre su negocio y también al mismo tiempo empezaba a generar algo de ingresos para poder subsistir. Pero de nuevo, la clave está en adaptarse, la clave está en mantenerse en la mente de la audiencia y entender también que al principio hay que apalancarse en la gente cercana y en los posibles contactos de las personas cercanas. Genial. Gracias, Juan Esteban. Importantísimo tu punto de vista. Veo que ya lo tenemos de nuevo de regreso acá a Raúl. Raúl, qué pena. Parece que hubo algunos problemas técnicos que, bueno, ya estamos subsanados. Bienvenido. Muchas gracias. Ya estamos ya de vuelta. Me sacaron de Zoom, pero he vuelto, igual que la de Félix. Está apagado el micrófono.
No se le escucha. Tienes que prender el micrófono, Fernando. Tiene apagado el micrófono, Fer. Gracias, sí, mil disculpas que silencié al resto y olvidé de activar nosotros. Bueno, les decía, bueno, Raúl, gracias por estar presente. Realmente hubo un pequeño problema técnico, pero ya te tenemos de nuevo por acá presente. Hemos estado conversando en estos minutos con Juan Esteban, bastante interesante el punto de vista, pero nos interesa también conocer tu punto de vista, Raúl, sobre el tema de las marcas y el afectamiento en el posicionamiento con esta afectación que hemos tenido con el coronavirus. Cuéntanos un poco tu punto de vista. Bien, yo les cuento que nosotros somos un grupo, una red de académico profesional que trabajamos desde la lógica de la complejidad para desarrollar una nueva teoría estratégica. Se llama Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. Somos 12 países que ya llevamos 18 años desarrollando esta nueva teoría estratégica que creó en el 2001 el recientemente fallecido, y le rindo un homenaje, profesor doctor Rafael Alberto Pérez, quien falleció en diciembre del 2019. ¿Qué es lo que hemos estado investigando y qué es lo que estamos pensando y haciendo desde el foro? Y además ejecutando estas teorías, propuestas e ideas en nuestras consultoras a través de Iberoamérica y específicamente en mi consultora en Chile, Cibran Experience. Lo primero que hemos nosotros constatado es que se corrieron las fronteras. El coronavirus hizo mucho más evidente aquello que venía incipientemente desarrollándose ya hace 5 años, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo abruptamente entrar a juego en el mercado? Es que hemos cambiado desde una lógica de transacción empresa-cliente a una lógica de relación, ¿verdad? De relación marca-stakeholder o marca-grupos de interés. Hoy en día, los clientes en particular, los grupos de interés en general y la sociedad, ¿verdad?, está cada vez más interesada en establecer relaciones, ya no solo transacción. ¿Qué es lo que es la transacción? Yo te pago X cantidad de dólares y tú me das de vuelta un medicamento. Yo te pago cierta cantidad de dólares y tú me das de vuelta una cartera, ¿verdad? Hemos pasado de esa lógica, que es una lógica de rentabilidad presente, a una lógica de relación, es decir, interacción con la marca, ¿no?, que genera además vínculo, y vínculo no solo con los clientes y los consumidores, sino que además con los grupos de interés. Son justamente los grupos de interés los que pueden hacer fracasar los negocios. Los grupos de interés pueden ser un pueblo originario en una zona X, pero también pueden ser tus vecinos, que no te permiten funcionar de buena forma, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, hemos pasado desde la negociación presente a lo que se denomina la colaboración. Esa colaboración presente y futuro, ¿verdad? Personas relacionándose con marcas, ¿verdad? Ahora, la marca como elemento teórico constructivo se le llama un constructo. ¿Por qué? Porque la marca, primero que nada, es una percepción de imagen. ¿A qué me refiero por percepción? Cuando yo les digo manzanita con un mordisco, seguramente ustedes van a decir, esa es una marca de tecnología, que ven, no vamos a decir la marca, ¿no es cierto?, pero todos sabemos cuál es, pero más que eso, nosotros la identificamos como una empresa de tecnología. Ya voy a ver la segunda parte. Cuando yo digo un ticket, ¿verdad? Cuando yo digo un ticket negro, dependiendo del fondo, no, esa es una empresa de deporte. Cuando yo tengo una M amarilla gigante, digo, esa es una empresa que hace hamburguesas, ¿verdad? Así es. Excelente. Cuando yo veo una especie de sirena montada con unas estrellas, digo, esa es una empresa de café. La identifico, pero al identificarla, además de identificarla, lo que hago al identificarle la imagen es tener percepción de atributos. Cuando digo manzanita con mordisco, digo tecnología, alto desarrollo, creatividad, innovación, etc. Y eso, alto precio. Cuando digo este ticket negrito o rojo, digo deporte, digo investigación en deporte, digo además tecnología, digo desarrollo, digo salud, ¿no? Y cuando digo esa sirenita, ¿no es cierto?, que vende café, lo más increíble es que nadie va a tomar café a ese lugar. Vamos a vivir una experiencia que es muy diferente. Y finalmente, cuando veo esa M gigante amarilla, fíjense que eso es increíble porque llega a 3 segmentos. ¿Cómo a 3 segmentos? ¿Una marca que llega a 3 segmentos? Sí,
llega a los niños que no compran hamburguesas. Los niños, ¿qué compran? Entretención. Exacto. Va para los padres o los acompañantes de esos niños o niñas, que ¿qué es lo que buscan? Un rato de tranquilidad, ¿no? Para meterse a Instagram, a Twitch, a Facebook, etc. Pero además va a lo que le han denominado el bajón. Cuando a las 2 o 3 de la madrugada los muchachos y chicas más jóvenes vienen de vuelta de la fiesta y quieren llegar en condiciones un poco más dignas a la casa. Fíjense, para ellos son 3 atributos. Y esos atributos constituyen la marca. Fíjense que a esta manzanita con un mordisco, solo por los atributos, si le sacamos sus edificios, sus máquinas, valdría hoy en el mercado 236.000 millones de dólares. ¿Verdad? 236.000 millones de dólares. Para que sepan ustedes, 236.000 millones de dólares, que es una cantidad estratosférica, equivale a más de lo que en Chile ha ahorrado el sistema de pensiones de 8,5 millones de personas por 32 años. ¿No? Solo esa marca. Entonces, estamos asistiendo, ¿no?, a algo que nos hizo incorporarnos abruptamente esta nueva realidad y dinámica social, de salubridad, política, económica, y que cambia nuestras vidas, ¿no? Esa M amarillita gigante, con todos estos atributos, valdría la friolera de 45.000 millones de dólares, de acuerdo a estas marcas que se dedican a valorizar económicamente las marcas. Estoy citando a Interbrand, ¿no? Y este ticket, ¿no es cierto?, esos atributos de estos tickets valdrían nada más y nada menos que 32.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo hoy en día? ¿No? Que estos atributos, ¿no?, estos atributos están cada vez valiendo más. Disculpa, y tengo un último ejemplo. Techo, o un techo para mi país, ¿no?, para que crean que esto no es solo del mundo comercial, también es del mundo social. Techo, ¿no?, al 2010 en Chile, le solicitó al gobierno chileno que ayudara a la reconstrucción del terremoto, ¿no?, el segundo terremoto más relevante de la historia del mundo, ¿no? Y el año antes pasado, el gobierno guatemalteco le solicitó que ayudara a la reconstrucción en las ciudades que estaban cerca de Ciudad de Guatemala. ¿Se acuerdan cuando se salió el volcán? Y el año antes pasado, ¿no?, en Puerto Rico, el Estado de Puerto Rico le pide a Techo además que ayude en la reconstrucción de un país. Entonces, si ustedes se fijan, estamos asistiendo a algo muy, muy interesante. ¿Cuáles son algunas de estas características que está pasando? Y es lo que hemos logrado investigar dentro del Foro Iberoamericano sobre Estrategia de Comunicación. Hoy día nos enfrentamos a lo que se denomina una empresa ciudadana. Es decir, las organizaciones en general y las empresas en particular ya no tienen que ir o no deben ir solo tras los consumidores, sino que tras el ciudadano, porque los ciudadanos le estamos pidiendo cosas diferentes a las marcas. Y el coronavirus hizo que esto se apurara. 2, organizaciones socialmente responsables. Y hoy día entonces, con el coronavirus, estamos esperando los consumidores y los grupos de interés, por ejemplo, que el banco me aplace 3, 4 o 5, 6 cuotas del crédito hipotecario o del crédito de consumo. Pero la pregunta va a ser, ¿en qué condiciones lo va a hacer? Estoy solicitándole al supermercado que me dijo siempre precios bajos, que mantenga los precios bajos y no los suba por causa de la pandemia. Estamos esperando que la farmacia que me dijo, yo soy un amigo y estoy al servicio de la salud, no me suba los precios y me dé facilidades. ¿Se fijan? En el fondo, el coronavirus lo que está haciendo es ponernos en lo que yo he denominado el minuto de verdad, o el espacio de la verdad, o el momento de verdad de la marca. ¿Qué quiere decir esto? Que se enfrenta cara a cara lo que ha ofertado la marca como una oferta de valor con lo que entrega en términos de producto y servicio. Si yo dije en mi visión, en mis valores y en mi concepto general, central creativo, que soy un banco diferente, bueno, el coronavirus te está diciendo, bueno, muéstrame que eres un banco diferente. Si yo dije en mi proceso de creación de valor y dije en mi concepto central creativo, mire, por ejemplo, la calidad no cuesta más, entonces ahora los consumidores en particular y los grupos de interés en general le estamos exigiendo que eso funcione. Además, le estamos pidiendo cada vez más algo que ya se venía, pero que ahora con el coronavirus se hace mucho más fuerte: producción limpia y sustentable. Fíjense lo que ha pasado, cómo nos han mostrado Ríos, bueno, Milán, ¿no?
en Italia, cómo los ríos, ¿no? O los canales que corren están mucho más limpios. En Perú, como muestran ríos que estaban inmundos, que ahora están maravillosos. Cómo los animales han llegado a zonas, ¿no? Pumas han bajado de las cordilleras, ¿verdad? Alces han ingresado a lugares, etc. Nos están pidiendo cada vez marcas éticas, más humanas, más transparentes. Estamos en la era de la transparencia y conectadas con su grupo de interés. Esto partió ya en el 2015 con un estudio que hace GFK y que determina que lo que le piden los consumidores a las marcas, lo que se llama hoy día el consumidor ciudadano, son confianza, transparencia y respeto por los consumidores. Ya no le pide más solo oferta de valor en calidad-precio, sino que está pidiendo confianza, transparencia y respeto. Al 2017, ¿qué es lo que le pide? Que la marca se adapte a los valores de las personas y no de las personas a los valores de la empresa. Y en el 2018, ¿qué es lo que le pide? Honestidad, lealtad, solidaridad. En el fondo, ¿a qué es lo que estamos asistiendo? Estamos asistiendo a un espacio donde cada vez más vamos a estar de cara directamente, ¿no?, entre las marcas y los grupos de interés en general, pero también de cara a la sociedad. Perfecto, interesante estos temas, estos datos que nos muestra Raúl. Realmente es así, las marcas tienen que ir evolucionando conforme también va cambiando el mercado y obviamente los consumidores van pidiendo diferentes cosas, ¿no? Bajo ese contexto, Raúl, hay una pregunta de una de nuestros asistentes, dice, buenos días, mi pregunta es, ¿cuál sería la mejor estrategia comunicacional en programas de educación superior? Ah, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que la comunicación pone en valor, ¿verdad?, la promesa. Las empresas y las organizaciones en general somos muy buenas para hacer promesas. Colocamos unos marcos bonitos de visiones, misiones, valores entre las organizaciones a la entrada, hacemos unos videos maravillosos. Este es el momento de poner en acción, en este momento de verdad de la marca, lo que nosotros le prometimos y la oferta de valor que hicimos. Y en ese sentido, entonces, las instituciones de educación tendremos que adaptarnos a lo que se ha denominado esta nueva normalidad, ¿no? Por ejemplo, hace algún tiempo atrás, a pesar de que teníamos la herramienta, ¿no?, nos hemos tenido que volcar hacia esta revolución 4.0. Por ejemplo, estamos utilizando esta plataforma y estamos utilizando esta tecnología para llegar de la misma forma, o no igualmente, con un canal diferente, pero con el mismo contenido, a estudiantes. Se han tenido que adaptar las marcas. Fíjense lo que ha hecho Google con Classroom. Yo normalmente no hablo de marcas, pero yo creo que ha hecho algo fantástico, que es liberar el uso de Classroom para las clases, ¿no? ¿Qué habría sido de la educación, por ejemplo, para la educación básica, si no hubiera liberado Classroom? Hoy en las universidades y en los institutos superiores se está haciendo clase, obviamente, a través de plataformas, ¿verdad? Pero lo que nosotros necesitamos no es solo lo que se denomina como hardware, es decir, solo la tecnología. Por cierto, gracias a la tecnología estoy aquí, ¿verdad? Pero ahora lo que necesitamos es software, es inteligencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nosotros astutamente vamos a utilizar esa inteligencia en pos de generar, capturar y compartir conocimiento? Entonces me parece que esa es la lógica, o parte de la lógica, sobre la de que debiera funcionar una universidad, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Esto seguramente va a quedar grabado y yo me imagino que lo van a poner en un canal de YouTube. Y esto podría ser un catálogo, ¿no?, de conocimiento o de sistemas de gestión del conocimiento con un conjunto de otras conversaciones, charlas, conferencias que pudieran estar a disposición de todas las personas, ¿no? Entonces, yo diría que la estrategia, en el fondo, la estrategia como nosotros la concebimos, primero, correr las fronteras. El coronavirus nos ha hecho tener que mirar más allá de las fronteras que nosotros mismos teníamos puestas. Tenemos que ir mucho más allá de lo que nosotros habíamos visto. Porque ahora estamos en una situación, ¿verdad?, de crisis, pero es una crisis que se va a alargar. Esta crisis no va a durar 1, 2 ni 3 meses, ¿no? Va a durar más de aquello y luego tendremos los coletazos de esta crisis. Por lo tanto, vamos a estar afectados por un buen tiempo más. Así es. Sí, de hecho,
resulta, esa es la realidad, ¿no? Juan Esteban, en tu experiencia a nivel de educación superior a tercer y cuarto nivel, ¿cómo crees tú que la comunicación de las marcas, de instituciones de educación superior en especial, debería cambiar, debería migrar o debería, no sé, mutar? Bueno, para mí es, como decía hace un momento, lo decía también Raúl, y he visto a mucha gente también que lo está exponiendo en el chat y que estoy de acuerdo. Esta nueva normalidad, como lo decía Raúl, que me gustó eso que decía, esta nueva normalidad lo que nos hace dar cuenta es que es viable todos estos procesos de trabajo y de estudio en línea. O sea, tal vez antes no lo veíamos así, habían ciertas resistencias, pero en cambio ahora sabemos que se puede. Entonces, por el un lado, en el caso de las entidades de educación superior, tienen que enfocarse en la capacitación para que los profesores puedan trabajar, porque no es lo mismo una clase presencial que una clase online. No es lo mismo ni para el profesor y tampoco es para el alumno. Para el alumno implica, yo siempre lo digo, de hecho yo estoy dando clases prácticamente todos los días en línea desde hace como 7 años. Entonces, para mí siempre es importante reconocer el esfuerzo que hace el estudiante porque involucra muchísima más fuerza de voluntad que comparando con la clase presencial. El estudio en línea te obliga a que el estudiante tenga que tener fuerza de voluntad, porque uno puede posponer todo. Normalmente en línea todo es voluntario. Tienes fechas de entrega de las cosas, sí, pero uno puede ir posponiendo y posponiendo y posponiendo y a la final se hace una bola de nieve que te termina complicando. Y en el caso del profesor también es importante tomar en cuenta que tiene que adaptarse, porque no es lo mismo en una clase presencial que caminas, que puedes como utilizar la pizarra, utilizar un proyector. En el caso de la clase en línea implica otro tipo de destrezas, acostumbrarse conversar con una cámara, acostumbrarse a verse y estar hablando solito. Hay veces que en las clases en línea estás solito hablando y no hay gente que esté por ahí, porque a veces pasa. Entonces tienes que acostumbrarte. Había una persona que lo decía entre los comentarios en el chat que hay que acostumbrarse también al nuevo uso al uso de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces eso es algo que no todos los profesores presenciales pueden hacerlo rápidamente porque tienen una curva de aprendizaje en el caso de las clases en línea. Entonces es importante ese proceso de capacitación también al profesor, porque no es lo mismo e implica también mucha creatividad, innovación para lograr que la clase sea entretenida y que sea cercana a pesar de ser virtual. Entonces ese es como el reto, digamos, en el caso de los profesores en línea, y que de hecho la Universidad Internacional en su modalidad en línea, la verdad es que tiene muchísima experiencia y lo ha hecho bastante bien durante todos estos años. Y por otro lado, también como para completar la pregunta, también hay que enfocarse en cómo comunicarlo comercialmente. O sea, cómo comunicar comercialmente, tomando en cuenta que hay mucha gente que resiste y que no confía o siente que por ahí el estudio tiene como que no es lo mismo que el estudio presencial. Entonces también hay que comunicarlo. Puedes apalancarte, por ejemplo, en testimonios, en testimoniales, en experiencias que ya hayan tenido otras personas, como para lograr que ese intangible sea hasta cierto punto, o sea, tangibilizarlo hasta cierto punto. Entonces, lograr que de esos testimonios, lograr que de todas esas experiencias, invitar a clases gratuitas, invitar a webinars en línea, cosa que la gente como que reduzca un poco esa incertidumbre, esos miedos, y que sienta que también lo puede hacer. Entonces hay que apalancarse también en eso. Genial. Es importante. Interesante, Juan Esteban. Realmente los puntos que ustedes nos están planteando nos están dejando mucha enseñanza y eso es importante. Quiero dar un paréntesis en este momento para agradecer nuevamente a los patrocinadores que apoyan al webinar FACEADE 2020. En primer lugar, a la Red Ecuatoriana de Marketing, en donde están aglutinadas 18 universidades del Ecuador, una universidad colombiana y una universidad de nuestro hermano país, México.
Ellos dentro de la red tienen actividades a nivel académico, a nivel profesional, a nivel de investigación y obviamente están apoyando este tipo de actividades. Adicional a eso, queremos agradecer al Consejo Estudiantil de la UID, quienes han apoyado a estas iniciativas que tiene la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y obviamente expanden el conocimiento mucho más allá de las aulas de clase. Y adicional a eso también a la Asociación de Estudiantes de la Universidad San Gregorio, una universidad hermana. Para poder dar un poco ya o empezar a la última parte de nuestro webinar y sobre todo tratar de evacuar una gran cantidad de preguntas que nos vienen no solamente de acá de la sesión de Zoom, sino también por el Facebook Live que estamos transmitiendo. Para las personas que quieren también seguirnos en Facebook Live, lo pueden hacer desde la página de FACIADE UID. Ahí está la cuenta de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas para que ustedes puedan seguir también esta transmisión en vivo. Vamos a pasar entonces a la última ronda, tanto Raúl como Juan Esteban, en donde les solicitaría para poder evacuar la mayor cantidad de preguntas, hacer unas respuestas muy concretas, muy rápidas y así pues poder cubrir la mayor cantidad de ellas, ¿ok? Me da gusto, dentro de los asistentes, me da gusto poder encontrar a exalumnos también de la facultad, excelentes profesionales hoy por hoy. Quiero leerles una pregunta de Jan Rosero. Buen día, ¿es momento de buscar nuevos clientes o es mejor fortalecer lazos de comunicación con clientes propios de la empresa? ¿Es momento de buscar nuevos clientes? ¿Qué opinas tú, Raúl? A ver, ya Harvard lo dejó muy, muy claro, que es mucho más rentable trabajar con los clientes que tú ya tienes para fidelizarlos y que estos se transformen en lo que denominan en un modelo de Harvard los apóstoles, ¿verdad? Aquellos que recomiendan, los apóstoles eran, se supone, los que divulgaban la palabra. Los apóstoles dentro de la lógica de los clientes en este modelo serían aquellos que están tratando de ayudar a la marca, ¿verdad? Y son aquellos embajadores de la marca. Es mucho más fácil que capturar nuevos clientes, porque para capturar nuevos clientes tienes que hacer alguna de las cosas. Es, uno, hacerlos que perciban tu oferta de valor, y no solo que la perciban, sino que valoren tu oferta de valor, ¿no? El cliente no compra solo porque percibe, sino que porque valora, ¿no? Yo conozco muchas marcas, yo comprendo lo que hacen muchas marcas, pero no compro todas las marcas. Yo compro aquellas marcas que valoro, que me sirven, que me gustan o que sigo, ¿verdad? Por lo tanto, yo diría que es mucho más, no sé si fácil, pero es más rentable trabajar con los clientes que ya tú tienes para que sean embajadores de tu propia marca. Porque si quieres salir a buscar nuevos clientes, lo que vas a tener que hacer es tratar de posicionar de mejor forma tu oferta de valor o tener que tratar de expandir tu oferta de valor. Es decir, si yo estaba en el mundo de la computación, a lo mejor voy a tener que crecer ahora la categoría de la tecnología. Yo ya no solo vendo computadores, sino que vendo tecnología. Y eso significa tener que establecer otra oferta de valor nueva y tengo que establecer otro momento de verdad de la marca. Es decir, cómo cada vez que un consumidor o potencial consumidor se relacione cara a cara, ¿no? Ese cara a cara puede ser tecnológicamente, es decir, a través de la web, presencialmente o a través de un call center, cada vez que lo haga, que tenga una experiencia que lo lleve a querer volver a vivir esa experiencia. Correcto, gracias Raúl. Juan Esteban, hay una pregunta de Jessica Morales que dice, para las empresas o marcas, ¿estaría bien estar presente en todas las redes sociales o al menos en las más importantes? ¿Qué opinas tú? Es una buena pregunta. Por ahí, muchas veces, sobre todo cuando son emprendimientos o pequeñas empresas, no tienen claro esto. Por eso me parece que es importante como para tratar de aclararlo en pocas palabras, digamos. La clave es entender primero quién es tu cliente o a quién estás apuntando, o sea, quién es tu audiencia. Cada una de las diferentes redes sociales tiene su público. Entonces es importante diversificar, pero no todo concentrarlo en la misma red. Hay ciertos contenidos que tienen mucho más
impacto en una red social como LinkedIn, por ejemplo, si es que es una red como más profesional, es una red como para debatir conceptos, estrategias, etcétera. Hay otras redes como Facebook que son como más populares, más masivas. Hay otras que sirven, en cambio, para llegar a la audiencia como Instagram, para generar como emociones y tener como conexión con emociones. Pero la clave es tener toda una estrategia como para poder llegar a cumplir con los objetivos. Hay que saber realmente cómo trabajar con una de las comunidades, tener por ahí una página web, un blog, es importantísimo, por ejemplo, el tener un blog para una estrategia de posicionamiento web, es importantísimo, porque Google lo que hace es fomentar el uso de blogs y ayuda en los motores de búsqueda. Para quienes tienen el blog, te ayuda como para que logres ese posicionamiento orgánico, el SEO. Entonces es importantísimo entender cuál es la audiencia y cuáles son los canales y cómo generar mensajes dirigidos a esa audiencia, porque cada red es diferente. Correcto, gracias, Juan Esteban. Raúl, José Julián Tolorza nos dice, por la situación actual, los bancos se han visto casi forzados a comunicar alternativas de refinanciación para sus clientes, pero en la mayoría no lo están cumpliendo. ¿Afectará esto el posicionamiento de los bancos que no cumplan con la propuesta que plantean, o al ser un sector que seguramente tengan poder de negociación, no se verán afectados? A ver, su reputación obviamente se va a ver afectada. Eso está muy claro. Y ojo que el 50% del valor económico de una marca lo representa su valor reputacional. ¿No? Si no, pregúntenle a Volkswagen, cuando hace 3, 4 años atrás, ¿se recuerdan? Que adulteró las emisiones de gases de uno de sus motores, bajó en 2 años alrededor de 3.500 millones de dólares. Vuelvo a repetir, 3.500 millones de dólares solo en su valor económico de marca. Pregúntense ustedes cómo estaban de felices los dueños de esa marca, ¿verdad? Las marcas suben y bajan desde el punto de vista económico y eso les duele. Ahí es donde más les duele a las marcas, ¿verdad? Pero por otro lado, tiene razón la pregunta, en que lamentablemente los consumidores tenemos memoria corta. Hay sectores donde son necesarios. Por ejemplo, si yo voy a una farmacia y la farmacia se colude, aquí en Chile hemos tenido la colusión de las farmacias, pero son, como decían algunos, un mal necesario. Yo necesito comprar medicamentos, ¿verdad? ¿Y dónde los voy a comprar? Entonces tendría que aumentar el canal. Mientras no hay otro canal más que la farmacia, tendré que ir a la farmacia. Pero eso no significa, ¿no? Eso no significa que yo valore esa marca y que yo quiera establecer una relación con esa marca, ¿verdad? Ahora, de acuerdo al modelo, que es muy interesante el modelo de Estados Unidos de lealtad-satisfacción, dice claramente que tengamos mucho cuidado con los clientes rehenes. ¿Quiénes son los clientes rehenes? Justamente lo que dice esa persona de esa pregunta. Si yo saco un crédito hipotecario en un banco y me dicen que tengo una tasa muy baja, si sí, solo sí, yo soy cliente, y en algún momento me quiero retirar de cliente, me dice, pero si usted se retira como cliente, resulta que le voy a subir la tasa, y esa tasa es demasiado alta, y tengo que obligatoriamente quedarme, yo no soy un cliente leal. Me transformo en lo que se llama en un cliente terrorista. ¿Qué es lo que sería un cliente terrorista para este modelo? Aquel que quiere destruir la marca. Yo no voy a utilizar esa cuenta corriente más que única y exclusivamente para pagar mi crédito hipotecario. Y lo más seguro es que voy a ir a otro banco a sacar una cuenta corriente en la que voy a hacer todos mis consumos. Entonces, es el momento, ejemplo específico, en que la banca va a tener que ver hasta dónde puede ceder y hasta dónde lo puede hacer, ¿no? Aquí en Chile, disculpen que sea tan autorreferente, pero yo vivo acá, no vivo en Ecuador. Aquí en Chile hay un banco muy interesante que ha dicho, yo te voy a prorrogar o te voy a aceptar que hasta 6 meses sin interés que tú prorrogues tu cuenta hipotecaria. Interesante. A diferencia de otros bancos que han dicho, yo no te lo voy a dar 0, pero te lo voy a dar a la misma tasa que tú tenías el crédito hipotecario. Por lo tanto, no te voy a aumentar la tasa, sino que te la voy a mantener y te voy a sumar 3, 4, 5, 6 cuotas al final de tu periodo. Por lo tanto, tú partes pagando en 3 meses más, por ejemplo, ¿verdad? Y esas 3 cuotas te las sumaré al final. Entonces, eso va a hacer que estemos más cerca o más lejos de las marcas. Las marcas tienen muy claro que hay marcas que son muy queridas y hay otras marcas que no son tan queridas.
Así es. Sí, gracias. Estamos llegando ya a los últimos minutos de nuestra transmisión. Realmente ya nos hemos pasado unos 10 minutos, pero es súper interesante los puntos que ustedes plantean y sobre todo la cantidad de preguntas que vienen de nuestros asistentes, tanto en Zoom como en Facebook Live. Son bastantes. Obviamente no vamos a poder leer todas. Estoy tratando de recopilar la mayor cantidad de ellas y tratar de empatar en una sola para poder plantearles a ustedes. Vamos a hablar de una o dos preguntas más para cada uno de ustedes y podemos dar ya por culminado. Juan Esteban, hay una pregunta de uno de los asistentes y nos dice, buen día, la situación actual ha obligado a que las personas por fin aprendamos mejor sobre las tecnologías de la comunicación y la relevancia que ellas cobran y que, además, serán fundamentales para la economía, la cultura y el relacionamiento social. En ese escenario, ¿cómo construir relaciones con nuestros públicos meta e interactuar con nuevos segmentos de mercado? Me encanta la pregunta. De hecho, hace un rato yo justo coincide que estaba leyendo y me encanta la pregunta porque sí es lo que yo he dicho algunas veces hoy, ahorita, en estos momentos. Nos hemos dado cuenta todos, hasta los más escépticos, que se puede trabajar, que se puede estudiar y que se puede hacer las cosas de una forma diferente. Tiene sus pros y tiene sus contras, evidentemente. Ya de por sí, antes se lo mencionaba, hay algunos libros que también explican cómo con las nuevas tecnologías o con todo este avance tecnológico, con la revolución, la cuarta revolución industrial, cómo también hay muchos trabajos que se van a eliminar, pero también se generan oportunidades para otros perfiles, nuevos perfiles que tal vez hoy por hoy no los estábamos tomando en cuenta. Entonces, me parece que la clave está en aprender, en adaptarnos y entender cómo funciona cada una de las tecnologías. Hay que hacer pruebas, hay que estudiarlas, hay que entender, porque evidentemente si es que uno deja de adaptarse, pasa la competencia y te arrastra, o sea, te pasa por encima. Entonces es importantísimo adaptarnos como personas en cuanto a nuestro perfil profesional y evidentemente como empresas, pues porque si es que la empresa no se adapta, hay otra que aparece y que lo hace muchísimo mejor, digamos, utilizando tecnología. Entonces, para las universidades, para las empresas de consumo masivo, para todos los negocios en general, se están a la fuerza, muchos están dándose cuenta que ahorita a la fuerza tienes que cambiar, cuando otros, en cambio, ya lo hicieron con tiempo. Hay muchos negocios que ya han estado haciendo y que no les ha golpeado esto tan fuerte porque ya venían implementando estrategias de home office como beneficio para sus colaboradores o estudios o dinámicas de trabajo en línea o utilizando softwares, por ejemplo, para gestionar la relación con el cliente, con CRMs. Y además también que, o sea, obviamente uno no puede dejar de enfocarse en las grandes empresas, pero no hay que olvidarnos la pregunta que nos hacía hace un momento Daniela en referencia a qué pasa con los pequeños que no tienen esos presupuestos para invertir grandes volúmenes de dinero en diferentes tecnologías. Hay herramientas para todos, hay herramientas gratuitas, inclusive hoy por hoy, como lo mencionaba Raúl, Google tiene abiertas sus puertas para que utilicemos todos sus herramientas y hay muchas que las están haciendo de manera gratuita, tomando en cuenta la situación en la que estamos. Entonces, me parece que todo este tipo de herramientas fomentan el enfoque relacional que mencionaba Raúl hace un momento, y tenemos que olvidarnos de ese enfoque transaccional, porque la relación con los clientes es lo que nos va a dar futuro. Entonces, para las empresas pequeñas tienen que innovar y apalancarse en algo que tal vez los grandes les cuesta más. No es lo mismo para una empresa grande adaptarse a algo que para una empresa pequeña. El pequeño tiene la ventaja de la flexibilidad. Entonces, rápidamente, en cuestión de pocos esfuerzos, encuentra la herramienta que mejor se adapte, la tecnología de la información y la comunicación que mejor se adapte, y lo cambia rápidamente en sus procesos. El grande no puede hacerlo tan rápido porque tiene una estructura de mucha gente y de proveedores y de diferentes puntos de venta, etcétera. Entonces es más difícil. Para el emprendimiento, en cambio, la clave va a ser en rentabilizar, en generar ingresos, pero en cambio puede apalancarse en esa flexibilidad para seguir innovando y seguir creciendo.
Justamente, gracias Juan Esteban, topaste algunas preguntas sobre el tema de emprendimiento, entonces eso creo que respondió a muchas personas que nos estaban preguntando específicamente sobre ese sector. Vamos a dar la última pregunta para Raúl y de ahí terminamos con una inquietud que me parece interesante que nos llega desde Facebook Live para que lo hagan los dos en un corto tiempo. ¿Le parece? Esta pregunta justamente va dirigida para Raúl y lo plantea Noé Permía y dice, ¿qué pasará con las poblaciones que no tienen acceso a la red o cuyo servicio de Internet es muy pobre? ¿Cómo influirá la desigualdad digital en el panorama futuro? Bueno, pero es que hemos tenido, es muy interesante la pregunta que plantea esa persona. Hemos tenido una involución, ¿no? Una involución. Y en Latinoamérica sobre todo nos hemos dado cuenta, ¿no? En muchos países que pensaban que ese tema ya no existía, nos dimos cuenta que sí existía, ¿no? En los países nos volcamos a la tecnología. En general los ministerios de educación dijeron, bueno, vamos a trabajar con tecnología, la educación superior, la educación de niños, pero nos dimos cuenta que no todo el mundo tiene acceso a la red, y que aquellos que tienen acceso a la red, porque la penetración de celulares en casi la mayoría de los países de Latinoamérica es más del 100%. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más de un celular por persona, pero las conexiones que tenemos no son de calidad. Por lo tanto, se va a aumentar la brecha de la desigualdad cuando no haya acceso a esas posibilidades, obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido tienen que tener los estados mucha claridad, porque esta nueva normalidad va a generar que tendremos que sacarnos de la asimetría tecnológica, entrar a una simetría tecnológica. Los estados nos tendremos que preocupar por iluminar los países. ¿Qué significa iluminar? Dotarlos de una red pública, ¿no? De Internet, que dé un acceso mínimo para que todos podamos tener acceso a aquello, porque si no, genera desigualdad, ¿no? No será lo mismo entonces una persona que tenga acceso a 6K que una persona que tenga acceso a 2 o 3K, ¿no? Va a haber que hacer un esfuerzo tremendamente importante y ver cómo vamos a solucionar esos temas, ¿no? Es un tema que me parece de tremenda relevancia y de carácter social. El coronavirus ha puesto una vez más sobre la mesa temas que habían sido incipientemente mencionados. No nos olvidemos que esto viene desde octubre del 2019. En octubre empezaron todas las protestas sociales, ¿no? Todas las demandas sociales, ¿no? En Chile, el país que se suponía más estable, empiezan tremendas demandas sociales, ¿no? Se pone en jaque al modelo. Siguen en Colombia, en Ecuador, en Argentina, ¿no? En Brasil, en Francia, en España, ¿verdad? Por lo tanto, esto es algo que viene ya funcionando desde hace bastantes meses. En octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero tuvimos todos los impactos sociales. A partir de fines de febrero y en marzo nos cae el coronavirus. Es una deuda pendiente que todavía tenemos, al menos en nuestros pueblos latinoamericanos. Genial, gracias. Bueno, realmente tenemos un sinnúmero de preguntas, o sea, ha sido bastante interesante el tema. De hecho, hay personas que nos plantean poder tener una segunda parte de este conversatorio, de este tema. Bueno, yo quiero comprometerles a ustedes, Juan Esteban y Raúl, más adelante para ver si podemos planificar en la ronda o en el ciclo de webinars de la FACIADE que venimos realizando en estos días, en estas semanas, para ver si más adelante también nos pueden acompañar. Para terminar entonces nuestro webinar, quisiera con esta última pregunta que me pareció súper interesante para poder darle la culminación, justamente el broche de oro, para que Juan Esteban y Raúl en un par de minutos, no nos demoramos mucho para poder ya dar el cierre, nos puedan responder su perspectiva sobre la siguiente. Esta llegó por Facebook Live y nos dicen, buenos días, después de la pandemia, ¿qué es lo que el cliente le exigiría a una marca? Raúl, tal vez empezamos contigo. Bueno, yo tengo muy claro lo que le vamos a pedir los clientes y eso está ya catalogado y está investigado. Le vamos a pedir, primero que nada, que sea una empresa ciudadana. Es decir, los clientes son tremendamente importantes, pero no solo los clientes, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hoy día los clientes les no solo calidad del producto, no solo postventa, no solo perfecta relación precio-calidad, sino que le estamos pidiendo también que sea socialmente responsable, ¿no? Que no contamine, que las pelotas de fútbol no las hagan en
Raúl, se cortó un poco tu audio, tu video, no sé. Raúl. Se le cortó, creo que Más la... ética se le cortó, ¿verdad? A ver, Raúl, sí, regresaste. Lo siento, se cortó la señal. Cuéntame la Disculpa. última parte. Ajá. Está Ethisphere. Ethisphere es un ranking de las marcas más éticas del mundo, ¿no? Ahí uno puede revisar qué marcas son éticas. Imagínense lo impactante y el valor que significa para un talento, para un colaborador organizacional, decir que trabaja en una marca ética. La única marca considerada como ética en Latinoamérica es Natura. Uh-huh. Así es, así es. ¿Cuántas van a hacer el esfuerzo de mantener a sus colaboradores, a sus talentos? Por ser más transparentes. Hoy día hay una exigencia de la transparencia. Y por último, conectado con los stakeholders. Hoy día, más que nunca, se va a poner con fuerza lo que dice el modelo de Porter de creación de valor compartido, ¿no? ¿Qué es lo que dice este modelo? Que en general este modelo capitalista liberal ha sido extraordinario para generar, capturar y retener valor, pero es el momento de compartir valor. Correcto, gracias, Raúl. Juan Esteban, cuéntanos un poco. Me gusta también bastante la pregunta. Nos lleva un poco como a imaginar lo que va a pasar más adelante. Ojalá que sea en poco tiempo que volvamos a la normalidad. Ya se ha hablado muchísimo, o sea, con muchísimos años de anterioridad se viene hablando de todas estas exigencias en términos de responsabilidad social empresarial para las empresas. O sea, ya se habla desde hace muchísimo tiempo, varios años. El tema es que yo creo que después de esta crisis en la que estamos, creo que no va a ser una opción. O sea, yo creo que no vamos a tener las empresas la opción de decidir si es que lo hacemos o no. El mercado hoy por hoy, y siempre ha sido así, o sea, el cliente compra un producto o un servicio de una empresa, de cualquier tamaño, desde un emprendimiento hasta la empresa grande, compra de acuerdo a su percepción de valor. Todas las empresas están creadas, obviamente, para tener rentabilidad. Si es que quieren tener rentabilidad, las empresas tienen que enfocar en una propuesta de valor que al cliente le cautive, que le llame la atención, enfocarse en experiencias positivas que sean únicas. Pero al final lo que quiere la empresa es hacer dinero. Entonces, creo que de aquí cuando se acabe todo esto no va a ser opción en no tomar en cuenta lo que decía Raúl en términos sociales, en términos humanos, en términos ambientales. Entonces, la clave va a estar en lograr ese equilibrio de este triángulo de la sostenibilidad entre la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Entonces, la clave va a estar en tener ese equilibrio, en seguir creciendo como empresa, pero no atentando en contra del medio ambiente, no teniendo explotación del colaborador, sino más bien siendo equilibrada. Genial, muchas gracias. Interesantes las respuestas. Gracias por toda la apertura que ustedes han tenido, tanto Raúl como Juan Esteban. Estoy seguro que quedan muchas cosas por poder conversar. Este tema es muy amplio. Obviamente no podemos hacerlo. De hecho, nos hemos pasado un poco más del tiempo planificado, pero creo que la cantidad de preguntas ameritaba poder conversar un poco más con ustedes. De todas maneras, como les comenté hace un momento, hay pedido de muchas personas para que esto se haga en una segunda oportunidad y obviamente pues ahí quiero comprometerles más adelante para poder planificar nuevamente. Para ya dar el cierre del webinar, primero que nada quiero agradecer a los patrocinadores una vez más. La Red Ecuatoriana de Marketing, conformada por 18 universidades de Ecuador, una de México y una de Colombia, enfocada a generar participación activa de todos sus miembros en los campos de investigación, academia, capacitación y asesoría. Visita su fanpage en Facebook, Red EQ Marketing. Adicional a eso, agradecemos al Consejo Estudiantil de la UID, quienes dentro de su proyecto denominado Desde Casa están apoyando a los webinars FACIADE 2020, comunicando dentro de todos los estudiantes. Adicional a eso, pues, a la Asociación de Estudiantes de la Universidad San Gregorio, una universidad hermana de Puerto Viejo, quienes también se han sumado, pues, a la iniciativa de la FACIADE 2020.
A ustedes, pues obviamente, a todas las personas que nos han acompañado y pues por supuesto, Juan Esteban, Raúl, les quiero dar el gran saludo por parte de nuestras autoridades, nuestro decano Patricio Torres, nuestro rector, vicerrector de la Universidad Internacional del Ecuador. Siempre abiertas las puertas de la facultad para ustedes y pues por supuesto poder vernos en una próxima oportunidad. A todos ustedes les agradecemos. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas @faciadeuid en Facebook y en Twitter para que puedan estar al tanto y que conozcan todo el ciclo de webinars que tenemos programado en estas próximas semanas. Tenemos una variedad de temas y obviamente la retroalimentación suya es súper importante para poder ir generando nuevos temas que son o sean pues de su interés. A todos ustedes les agradezco. Nos veremos en una próxima oportunidad. Raúl, Juan Esteban, muchas gracias. Un gusto estar por aquí, un gusto compartir con Juan Esteban, con Fernando y con todos los internautas que están conectados. Muchas gracias. Un saludo desde el sur. De igual forma, gracias Raúl, gracias Fernando y encantado de estar aquí. Estoy a las órdenes para futuros webinars. Genial. Muchas gracias a todos y pues bueno, nos vemos en la próxima edición del webinar FACIADE 2020 en las siguientes semanas. Estén atentos a nuestras redes para que se enteren del próximo tema. Gracias a todos. Adiós.